Muchas gracias por su presencia. Sé que muchos de ustedes ya han estado buena parte de la tarde, así que más agradecida aún. Y también los entiendo perfectamente que se hayan quedado, porque ahora tenemos nuestro invitado de honor, nuestro invitado especial, James Olds, quien es uno de los especialistas más reconocidos en arte latinoamericano y mexicano moderno. Es profesor de Historia del Arte en el Wellesley College, donde se desempeña también como curador del Museo Davis, que es el museo que pertenece a esta institución. Como nos los ha recordado James hace unos días, es además esta institución una de las más antiguas en enseñar historia del arte en Estados Unidos, desde fines del siglo XIX. Creo que vale la pena mencionarlo. James Olds es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Yale, y su área de especialización, tanto como investigador como curador, es el arte moderno mexicano y la arquitectura de la Revolución de 1910 hasta la década de 1960. Ha organizado importantes exposiciones en los Estados Unidos y en México, incluyendo la reinstalación de las colecciones permanentes del Museo de Arte Moderno y el Museo Carrillo Gil. Es también el primer curador de lo que se llama el Museo Expuesto, un proyecto en curso en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM en México, en la Ciudad de México. Sus numerosas publicaciones incluyen monografías sobre los pintores mexicanos Agustín Lazo y Pedro Friedeberg, un estudio de las relaciones culturales entre México y Estados Unidos, por ejemplo, su publicación South of the Border, Mexico in the American Imagination, 1940-1947, y ensayos sobre José Clemente Orozco, Rufino Tamayo y Samu Noguchi, las primeras obras de Frida Kahlo y arquitectura Art Deco en Argentina, entre otros temas. Su estudio de más de 400 páginas, Arte y Arquitectura en México, que abarca el arte mexicano desde la conquista hasta la práctica contemporánea, fue publicado recientemente en la Thames and Hudson World of Art Series. Muchísimas gracias, James, por acompañarnos, y bueno, te damos un aplauso. Gracias. Lo bueno es que hay algunas caras conocidas, y gracias por venir a escucharme la tercera vez, creo, a algunos de ustedes. Realmente me gustaría dar gracias a Cecil por la invitación de participar en ese encuentro, y por su generosidad y por la generosidad de la universidad, realmente, que me ha apoyado el vuelo desde México, la estancia aquí en Lima, y es un placer estar en Lima por cuarta vez. La primera fue en 1985, y la verdad la ciudad ha cambiado mucho desde entonces, muchísimo. Viajaba en ese entonces con un amigo que huía después de conocer Lima en 85, y yo me quedé. Actualmente organizo una exposición sobre el pintor mexicano Diego Rivera, que se inaugura en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, el SF MoMA, en octubre del año que entra. Pero en esa conferencia voy a hablar de un mural, de una obra que por razones obvias no se puede presentar en la muestra, aunque a lo mejor va a estar presentada de manera virtual, a través de una filmación. Pero quiero hablar hoy de ese tablero que yo voy a llamar La Insurrección, aunque típicamente está bien conocido como En el Arsenal. Porque creo que sirve como un estudio de caso de cómo una obra que supuestamente ya ha sido plenamente discutida por todos los historiadores de arte más picudos posibles, puede abrirse a nuevas lecturas aún,
Y aún más puede enseñarnos que incluso los críticos más serios podemos estar equivocados en nuestras lecturas de una cierta obra. Y una lectura cercana, cuidadosa y sobre todo una lectura visual puede ayudarnos a corregir interpretaciones erróneas previas. Algunos aseguran que la Revolución Mexicana de 1910 terminó cuando se empezó a bocetar la nueva Constitución de 1917, pero en realidad duró mucho más tiempo. Emiliano Zapata, el gran héroe de los campesinos, fue asesinado en 1919, por ejemplo, y fue hasta la primera elección presidencial en 1920 cuando el general Álvaro Obregón tomó posesión como el nuevo presidente electo, que el país empezó a reconstruirse. México era en 1920 una ruina económica, aunque sí algunas familias afortunadas lograron conservar sus privilegios en esta nueva era. Desde siglos, México estaba dividido en regiones diferentes con fuertes sentimientos de identidades locales, y aunque hubo movilizaciones que redistribuían las poblaciones del país, la revolución exacerbó esas divisiones y aún más exacerbó divisiones por raza o clase social, campesino contra obrero, provincial contra ciudad, contra capitalino, mestizo contra blanco. Una de las principales preocupaciones, de hecho, del nuevo gobierno fue la de forjar un sentimiento de unidad nacional que llevaría a la reconstrucción y a la estabilidad, y sin mayores recursos económicos. Nuevas estrategias tuvieron que inventarse. La más famosa fue concebida por José Vasconcelos, abogado, escritor y filósofo, nombrado rector de la Universidad Nacional en 1920 y el nuevo secretario de Educación Pública desde julio de 1921. Después del ejército, fue la nueva Secretaría de Educación Pública que fue el rubro, la educación fue el rubro con más presupuesto destinado en la administración de Obregón, después del ejército. No solo debido a un impulso liberal o progresista de promover el alfabetismo, sino una estrategia de mayor alcance. La educación, en forma de libros o murales, más que en forma de escuelas construidas, sería una manera más bien barata de comunicar las políticas oficiales, ennoblecer la revolución y también forjar en términos visuales un sentimiento de lo que significaba ahora, después de 1920, ser mexicano. Como evidencia de esta prioridad nacional, la única obra pública de gran tamaño finalizada durante la presidencia de Obregón, o sea, de 1920 a 24, fue la nueva Secretaría de Educación Pública, establecida solo a 2 cuadras de la Plaza Mayor, el Zócalo, entre múltiples edificios que conformaban las diferentes facultades y escuelas de la Universidad Nacional. Movida al sur de la ciudad, si algunos de ustedes conocen la UNAM, fue movida al sur de la ciudad en los años 50. El edificio que aquí pueden ver fue el resultado de la reconstrucción y ampliación a cargo de Federico Rivas del Convento de la Encarnación, que como todos los edificios religiosos en México había sido secularizado a mediados del siglo XIX. Desde el principio, el arte fungió como un elemento didáctico e inherente a esta costosa obra. Al exterior, en la fachada, creo que pueden ver aquí, hay 3 esculturas de Apolo, Minerva y Dionisio, obras del escultor Ignacio Asúnzolo, que conforman una nueva y greco-romana Santísima Trinidad.
Los dioses anuncian la importancia de la fuerza creativa, el conocimiento y la libertad en el nuevo periodo post-revolucionario. Más allá de la fachada, el edificio masivo se dispone en torno a dos grandes patios rodeados por naves de 3 niveles, dividido por una escalera central abierta mostrada en la fotografía aún en construcción. Y estos son los dos grandes patios. A la izquierda es el patio frontal, el patio que da a la calle, que es el patio este, y a la derecha es el otro patio, el patio oeste, que es más bien interior. En las esquinas, en las esquinas del patio oeste hay 4 relieves escultóricos de Manuel Centurión, alegorías de la arquitectura, la música, la escultura y la pintura, porque en este entonces la Secretaría de Educación Pública administraba tanto la Escuela Nacional de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Música. En el patio este, el más cercano a la entrada principal, otras 4 relieves, que pueden ver aquí, también en las esquinas, representan profetas o visionarios que no siempre fueron bien recibidos en su momento, cada uno asociado con una de las 4 esquinas del globo. De izquierda a derecha son Quetzalcóatl, el filósofo sacerdote prehispánico expulsado de su reino en la ciudad de Tula por los militares, que representa América. Luego un barco que representa Bartolomé de las Casas, el fraile dominico, defensor de los indios durante la conquista, representando a España. Luego una mujer griega, que representa a Platón, figura emblemática de la tradición clásica, y Buda, nacido en la India, símbolo de Asia. Como en representaciones anteriores de los 4 continentes, hubo varios ejemplos de eso, en particular en el México virreinal, esas representaciones de los 4 continentes muchas veces simbolizaban el control imperial desde un centro. Aquí el patrono Vasconcelos, cuya propia filosofía se inspiraba en todos estos profetas, indica la centralidad de México en el cruce de caminos internacionales, espirituales y culturales, y África siempre en esta época está ausente. Estos tableros, en donde pocos visitantes reparan, ya expresan la importancia de la simbología en el edificio. Vasconcelos trajo de vuelta de Europa a Diego Rivera en 1921, después de financiarle un viaje a Italia para ver los frescos del Renacimiento, ya con la idea de que participara en la decoración de edificios públicos en su propio país, ya empezado por artistas como Centurión o Roberto Montenegro, todos trabajando en ese momento en un lenguaje simbolista que enfatizaba la alegoría. El primer mural de Diego Rivera, que se llama Creación, realizada entre 1922 y 23, seguía esta tendencia alegórica. Sin embargo, su siguiente proyecto en la Secretaría de Educación Pública, que en México se dice en la SEP, entonces a veces voy a decir SEP por Educación Pública, cambiaría de dirección, más en línea con las intenciones de Vasconcelos de crear un imaginario nacionalista que mostrara la superioridad espiritual, no offense, la superioridad espiritual y cultural de México por sobre las demás naciones. Los primeros tableros de Rivera fueron compositivamente simples, con pocas figuras en la pared, mostrando tipos y ocupaciones locales muy similares a lo que encontramos en fotografías o grabados o acuarelas del siglo XIX. Dedicaba mucho espacio, en comparación a los tableros posteriores, como pueden ver aquí, al paisaje. Al parecer empezó con la idea de representar distintos trajes típicos
Pero su pronta herencia al Partido Comunista a finales de 1922 haría que su interés viara a temas más políticos, aunque en 23, 24, en ese primer patio, el patio que da a la calle, que está cerca de la calle, todo fue aún en concordancia con el régimen actual, incluso en el famoso abrazo entre el trabajador y el campesino que pueden ver a la derecha. O aquí, en esos dos famosos tableros, la muerte del peón. Durante la revolución, el soldado salva el campesino, y el otro, la maestra rural, a la derecha. Después de la revolución, el soldado protege el campesino. Los tableros en lo que terminó siendo llamado el patio del trabajo, aunque esto es una idea tardía y no fue parte del plan original, y el patio del trabajo aquí dice Court of Labor, y pueden ver, es el patio más pequeño que, repito, da hacia la calle que está aquí. Los tableros ahí muestran varias regiones, paisajes y culturas, desde el norte desértico, mostrado aquí, pueden ver aquí, hasta el sur tropical, el istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán. Los tableros existen aquí como composiciones separadas, aunque como un conjunto dan prueba de un ensamble cósmico geográfico de la nación, unidos literalmente por los muros del edificio de la Secretaría, unidos conceptualmente por el secretario Vasconcelos. El énfasis en crear una cultura nacional a partir de la diversidad regional es también evidente en el patio trasero, ahora conocido como el patio de las fiestas, que muestra celebraciones tanto religiosas como seculares, tanto rurales como urbanas, tanto tranquilas como enérgicas. En este patio, Rivera introduce retratos de ciudadanos reconocibles, así como de héroes difuntos. Por ejemplo, un Zapata ya asesinado asiste a una ceremonia para celebrar la clausura de una hacienda y el posterior reparto de tierras a los campesinos, algo que ya casi no sucedía en la década de 1920. Y aquí, en estas dos imágenes, tenemos imágenes de Día de Muertos en el campo, Día de Muertos. En el campo, a la izquierda, las figuras campesinas o indígenas son más bien tipos. Sus caras son máscaras, sin rasgos individuales. Pero el Día de Muertos en la ciudad hay muchísimos retratos de personajes reconocibles dentro de la multitud. Encontramos, por ejemplo, Diego Rivera, su esposa Guadalupe, su principal ayudante Máximo Pacheco, Juan Silvete, un torero, y aquí Salvador Novo, uno de los poetas más reconocidos del momento. Estos retratos, y los menciono porque voy a volver en la segunda parte de esa ponencia al retrato, son un aspecto ya crucial, ya desde 1923-24, ya son un aspecto crucial de lo que quiero hablar hoy. Esos retratos conectaban al público, a los observadores, que en ese momento no hubieran sido miembros del proletariado, campesinos, trabajadores, sino burócratas del gobierno y los maestros que tenían que pasar por los pasillos del edificio. Conectaban a ese público, un público muy específico y muy influyente para formar gente, formar ideas, crear políticas. Conectaba a ese público con los murales, los hacían parecer más reales, más actuales, casi como si fueran escenas en un show de teatro. De hecho, un académico de los años 30, finales de los años 30, un académico norteamericano que escribió un libro sobre el arte mexicano, prestó atención al hecho de que Rivera se había inspirado en las puestas en escena en los teatros populares
las carpas, el vodevil mexicano, en donde el nacionalismo mexicano ya estaba siendo inventado en el escenario. Las estrategias compositivas de Rivera también cambiaron. En lugar de colocar pocas figuras sobre la pared con mucho paisaje, ahora los personajes las saturan, desafiando los sistemas de perspectiva renacentistas, como aquí en una escena de un mercado en el campo. Para llenar el espacio, Rivera utilizó trucos compositivos que ya había ensayado en su obra cubista en los años 10 en París, y el espacio queda tan apretado como que aquí, en esa escena, que, fíjense, algunos de los niños se sientan en los marcos de las puertas como si fueran componentes arquitectónicos dentro de la composición. Conforme Rivera avanzaba hacia el tercer nivel del edificio, su programa cambiaba completamente. El nivel intermedio fue en su mayoría pintado por sus asistentes. El ciclo completo de los 115 tableros en la CEP es obviamente demasiado complicado como para revisarlo todo. Y en lo que resta de mi tiempo, quiero enfocarme en una sección del tercer nivel y especialmente en este famoso tablero, empezado a finales de 1928 y terminado a principios de 1929, después de que volviera de su viaje a la Unión Soviética en 27-28 para celebrar el 10º aniversario de la Revolución, junto con David Álvaro Siqueiros y otros intelectuales de todo el mundo. Este es uno de los murales más reproducidos de todos los que hizo Rivera en toda su vida. De hecho, aparece en la portada de un libro mío de 2013, no fue mi selección, fue la selección de los editores, ahí a la derecha, un libro que mencionó Cecil. Pero al mismo tiempo es uno de los más difíciles de comprender hoy en día, o los más difíciles de comprender bien o de entender bien, porque hace referencia a sucesos políticos familiares para todos al momento de su creación, pero que se han ido oscureciendo conforme ha pasado el tiempo, como las caricaturas políticas en los periódicos, que en el momento son los personajes, los actos, los problemas, los issues son obvios, pero a 10, 20 o 100 años de distancia, nadie se acuerda de estos personajes ni de estos problemas, incluso nacionales. Es como una caricatura política. Ese tablero originalmente se conocía como la insurrección, The Insurrection, y la imagen a la derecha, que es una fotografía coloreada, es la primera aparición en una publicación de la obra con ese título, La Insurrección. Pero también en 1929, o sea, justo después de que se terminó, se publicó en francés en una revista en Francia, L'Art Vivant, con el título Trabajadores en una fábrica de municiones. Sin embargo, ha sido más frecuentemente publicada con el título En el Arsenal, aunque este título aparece por primera vez, según mis pesquisas, sino hasta 1951. Y a los estudiantes solo quiero recordarles que siempre es muy importante estar seguro, para empezar, del título de la obra misma, del título de nuestro estudio, si vamos a usar ese título como guía para entender una obra de arte. Entonces, incluso en todas las discusiones recientes de esa obra, el título no es el original, ¿no? Como con los tableros en el primer nivel, aquí también tenemos que entender el contexto y su contexto y su relación con la arquitectura. La insurrección forma parte de una serie de 26 tableros, las últimas que Rivera pintaba en el edificio. Aquí Rivera tuvo que hacer, de hecho, un poco de trampa. Dada la
dada su necesidad de terminar más rápido un proyecto que había empezado en 1923, o sea, come on Rivera, finish up, diseñó un nuevo sistema compositivo donde solo llenaba los espacios creados por una serie de arcos trampantojos o en grisaille, como pueden ver, que parecen de piedra, arcos reales que se abren hacia otra realidad, reduciendo por mucho la superficie que él tenía que cubrir. Sus asistentes, principalmente el norteamericano Pablo O'Higgins, pintaron los arcos y el listón rojo que conecta todos los tableros a manera de pie de foto, o más bien de titular. El historiador de arte Olivier de Broisse llamaba al resultado una especie de tira cómica monumental. Cito. Esos listones, hay que decir, salen recortados en casi todos los libros que ilustran los murales de la SEP como si no fueran importantes, pero sí, obviamente lo son. Los 26 tableros cubren 3 muros del patio oeste en la SEP, del patio de las fiestas, el patio trasero. Se dividen en 2 partes, cada una empieza con un tablero ancho más horizontal que vertical, y los 2 tableros iniciales los enseño aquí. El primer corrido, marcado en el plano en rojo, es más largo, narra, cuando digo que son corridos, es que los corridos están escritos en los listones negros. 2 canciones, letra de 2 canciones. El primer corrido, la primera sección de esa parte del total, marcado en rojo, narra una pasada revolución agraria, la de 1910, encabezada espiritualmente por Emiliano Zapata. Los listones de esa sección, la de rojo, conectan 16 tableros en los muros sur, oeste y norte. Y cantando el corrido, marca el principio, marca el principio del corrido agrario, donde ves la flecha verde en el plano. Pueden ver Zapata con una guitarra aquí, y a su lado hay una mujer con el pelo corto. A ver, no debo de saltar. Pueden ver Zapata con una guitarra en una escena rural, la mayoría de los presentes vestidos como campesinos, y el listón saliendo de la boca de un individuo, probablemente la cantante Concha Michel, y con el pelo corto. Se llamaban esas mujeres en México las pelonas, las flappers, las mujeres modernas que cortaban el cabello para ser modernas y fueran muy importantes como intelectuales en la época. Probablemente es ella, Concha Michel. Y eso es lo que dice el corrido que sale, la letra que sale de su boca a manera de un cuadro virreinal. Todos un mismo partido, ya no hay con quién pelear. Rivera empezaba ese primer corrido al final de 1927 y lo terminó después de regresar de la Unión Soviética en el verano de 28. El otro corrido, marcado en amarillo, más corto, trata de una revolución proletaria por venir, mucha más violenta, liderada por un tipo rubio que viene de la Unión Soviética a dirigir a las masas en México. Los listones de esa segunda parte conectan solamente 9 tableros en el muro sur, que pueden ver aquí. Este es el muro sur, y es solamente, lo puedes ver en una sola toma. Y contienen la letra de un corrido escrito por un tal Martínez, que alguien de la época lo describe como un tejedor poblano de la ciudad de Puebla,
que se había ido como delegado a Rusia, y no sabemos más del autor de ese corrido. El otro corrido es anónimo, que fue publicado en El Machete, el periódico del Sindicato de Muralistas, que después se convertía en el órgano oficial del Partido Comunista de México. El tablero La Insurrección, por eso, abajo, empieza con el título: Así será la revolución proletaria, así será la revolución proletaria, punto, a manera de título, y luego empieza el corrido en sí. Son las voces del obrero rudo lo que puede darles mi laúd, es el canto sordo pero duro que se escapa de la multitud. En cuanto a la ubicación de los dos corridos en ese espacio en forma de U, hay algo extraño que estoy trabajando y que no voy a entrar en mucho detalle, pero algo que no he podido resolver. Si ustedes pueden ver el corrido, primer corrido de la Revolución Mexicana de 1910, la Revolución Agraria, que sí pasó, empieza en el número 32, la verdad, y va así en ese sentido y termina aquí, en la 47. El otro corrido, de lo cual voy a hablar más, empieza aquí en el 22 y va en ese sentido, terminando aquí. Que no tiene razón. Hoy hay un pasillo aquí y una escalera, y puedes entrar al patio así, aunque esto es la escalera principal. Pero en 1929, cuando Rivera, 28, 29, cuando Rivera estaba trabajando aquí, eso era otra oficina, todos estos eran oficinas. Eso fue abierto mucho después, probablemente en los años 60 o 70. No tiene sentido empezar en la esquina. ¿Por qué no empiezas aquí con uno, terminas aquí y luego empiezas el segundo aquí? Es muy curioso y de hecho, o sea, es una decisión ilógica que de hecho para los guías como yo, que doy visitas guiadas a estos murales, complica mucho una lectura cronológica de los dos corridos en el espacio real, porque tendrías que llevar tu grupo de la escalera a la esquina, luego va en ese... ¿no? Tendrías que ir así, luego caminar con ellos, así. Y nadie quiere tomar dos pasos por los murales, entonces los tengo que explicar todo de manera como un poco irregular. Y hay otra cosa que no entiendo, y es esto. El número 31, el corrido con la mujer cantando empieza en 32 y va hacia arriba, ¿no? El número 31 es una imagen de Zapata con otro fragmento de un corrido que no tiene que ver ni con el primer corrido ni con el segundo corrido, entre los dos corridos. Y parece una inserción post-hoc y donde termina los corridos en esa foto aquí arriba, y ahora tengo miedo de esa cosa que voy a avanzar. Aquí termina el corrido, el segundo corrido, y aquí empieza un fragmento de otro corrido, y mira cómo la letra se comprime de manera rara y hay como un slash, un diagonal aquí. Pero en el resto del corrido la letra está muy abierta. Algo raro pasó ahí que Rivera, o fue un error de Rivera de parte en cuanto al espacio de su planeación, o quizás fue un error de su ayudante Pablo Higgins en cuanto a la caligrafía y tenían que inventar una solución rara ahí, pero de todos modos eso no explica por qué empezó en la esquina y no en uno de los dos lados.
es uno de los misterios, pero hay otro más extraño de lo cual voy a hablar más. Hace más de 20 años, en una de mis primeras visitas a ver los murales de Rivera en la SEP, el historiador Olivier de Broisse me explicó que este tablero famoso ilustraba un crimen a punto de hacerse. Según Olivier, en la insurrección, Rivera predecía, en términos visuales, y ya como un buen trotskista, que el italiano Vittorio Vidali, un terrible stalinista operando bajo el alias de Carlos Contreras en México, iba a asesinar a otro trotskista, el héroe cubano Julio Antonio Mella, fundador del Partido Comunista de Cuba, entonces viviendo también en México, pero como exiliado político. Y que por eso en el mural aparece, según él, aparece tanto Vidali como Siqueiros, dos stalinistas en la obra, en los extremos de la composición. Ahora voy a explicarles dónde están esos personajes y por qué están ahí o no están ahí en lo que resta de este ensayo. Lo cierto es que Julio Antonio Mella, que sí aparece en el mural, aquí, Julio Antonio Mella, sí fue asesinado en México la noche del 10 de enero de 1929, mientras caminaba por la calle de Abraham González, en el centro de la ciudad, en compañía de su entonces amante, la fotógrafa italiana Tina Modotti, también presente en el mural. De Broisse, como otros historiadores, insistía que el culpable de ese asesinato fue Vittorio Vidali. No obstante el testimonio de otros testigos e incluso los gritos de Mella mismo mientras sangraba en la calle, que habían culpado a dos sicarios mandados a México por el dictador cubano Gerardo Machado. En la versión de algunos historiadores entonces, lo interesante de este mural no era tanto que representaba el sueño de una revolución anticapitalista por venir, sino que predecía las feroces luchas entre stalinistas y trotskistas que tanto iban a dividir el movimiento comunista en la década de 1930. Yo voy a hacer una diferente interpretación del mural, pero he repetido esa interpretación una y otra vez, hasta relativamente poco, pero ya no me convence. En el caso de la insurrección, el título original de la obra, creo que una muy buena y chismosa historia, aunque en este caso no inventada por el gran fabulista Rivera, ha oscurecido el verdadero significado de la obra, que voy a tratar de descifrar ahora mejor. Regresamos a los datos confiables. A diferencia de la mayoría de los tableros en el edificio, la insurrección lleva una fecha muy precisa, 2 de enero de 1929, aquí. Y es seguro que no es el 1 de febrero porque así fechaba otros tableros. O sea, en México, como creo que aquí en el Perú, muchas veces van a poner día, mes, right? Y así es en ese caso. Es el 2 de enero de 1929. Creo que fue el último tablero que Rivera pintó de la serie del corrido de la Revolución Proletaria, ya que 2 de los tableros hacia su derecha están claramente fechados en 1928. Por el momento, aunque prefiero no confiar demasiado cuando se trata de los artistas y podría imaginar varios escenarios alternativos,
voy a aceptar que esa sí es la fecha en que terminó la insurrección. Ahora, quiero enfatizar, el 2 de enero de 1929 son 8 días antes de que ese señor fue asesinado caminando en la calle con esa mujer. 8 días antes. Después. Supongo que el título posterior, En el Arsenal, revela la intención de Rivera mismo de relacionar a su mural con la famosa película Octubre del director ruso Sergei Eisenstein, película que Rivera conocía bien y que tiene una escena sobre un arsenal. Pero más que un arsenal en sí, el tablero presenta la vista interior de una fábrica, precisamente la Fábrica Nacional de Armas, ubicada en un edificio colonial conocido como la Ciudadela, la Ciudad de México, donde se fabricó en ese entonces un tipo de rifle conocido como el Mauser mexicano con maquinaria alemana. En un espacio denso y turbulento, donde casi no hay lugar para respirar, unos obreros, entre ellos niños de la juventud comunista, identificados por sus pañuelos rojos y por lo menos 2 rubios, quizás rusos. Aquí hay estos 2 rubios, aquí están de este lado, pero pueden ver este sí es muy rubio. Perdón. Guardan o sacan rifles, cuchillos y cananas para entregarlos a los campesinos al fondo, enmarcados por un segundo arco. Su acto conceptualmente une el martillo industrial con la hoz de los campesinos, que es visible en la bandera de la Liga Nacional Campesina, al fondo, a la derecha, y pueden ver la bandera comunista a la izquierda. Y esa bandera soviética fue aprobada en abril de 28, cuando Rivera aún estaba en Rusia. O sea, esto es una referencia directa a su estancia en Rusia. En la lógica del segundo corrido, esta insurrección marca el comienzo de una revolución proletaria por venir. Los obreros han tomado los medios de producción y se unen a los campesinos que ya han celebrado su propia revolución agraria en los otros 2 muros. Aquí el texto del corrido dice: son las voces del obrero rudo lo que puede darles mi laúd, y si bien hay algunos hombres rudos en la escena, es otra parte de la canción, también relacionada con una escena en una fábrica, la que realmente explica lo que pasa aquí. Cito: las industrias y grandes empresas dirigidas son ya por obreros. Como ya mencioné, Rivera, el gran retratista cubista y luego retratista de las estrellas, incluía retratos de gente conocida en sus murales y aparecen con gran frecuencia en el corrido de la Revolución Agraria. En Banquete en Wall Street, en el centro, hay caricaturas de John D. Rockefeller, padre, y John D. Rockefeller, hijo, de Henry Ford y del banquero J.P. Morgan, que sirven para probar que el capitalismo yanqui sigue poderoso no obstante los triunfos tentativos de la Revolución Mexicana. En el tablero conocido como Garantías, o también La basura del capitalismo, aquí a la derecha, una mujer blanca, que es la artista norteamericana Lucretia Van Horn, observa la escena revolucionaria cómica, casi aquí vaudevillesca, desde una distancia. Ese tablero, sin embargo, demuestra al mismo tiempo la participación de artistas e intelectuales de todas partes en los cambios radicales nacionales. En la insurrección, sin embargo, los individuos reconocibles ocupan el primer plano y son participantes activos en vez de observadores pasivos. Exigen nuestra atención, tal vez como artistas e intelectuales que apoyan la revuelta venidera que marcará el comienzo de una utopía comunista, o bien como actores con papeles más específicos, tanto políticos como personales.
Entender esos roles se complica por el hecho de que cuando se pintó el mural, la izquierda mexicana, bueno, la izquierda internacional, atravesaba un momento de gran confusión para todos los involucrados. Como lo ha notado Renato González Mello y otros, los partidos comunistas nacionales estaban no solamente afectados por políticas locales, sino por las posiciones constantemente cambiantes de la Comintern en Moscú. Si bien la membresía en el partido requería obediencia y disciplina, eso era bastante difícil para intelectuales creativos como Diego Rivera o Julio Antonio Mella, y casi imposible cuando las órdenes y las reglas cambiaban día a día. De hecho, los tableros del segundo corrido fueron pintados después de la expulsión de Diego Rivera del Partido Comunista Mexicano en septiembre de 28, por múltiples razones, aunque jamás mencionaron sus simpatías por la oposición de izquierda, algo relevante en la historiografía de esa obra en particular. Entonces vamos carácter uno por uno en ese escenario de teatro. En el centro, obviamente, y pocos visitantes no reconocen inmediatamente a Frida Kahlo, que ocupa un lugar destacado en el centro de la composición, una de las raras instancias en todo el muralismo de la década de 1920, donde una mujer asume un papel central en la lucha revolucionaria. De hecho, aquí sirve como contraparte de Concha Michel, mujer que lanza con su voz el corrido de la revolución agraria. Y de hecho, Frida Kahlo también aquí tiene el pelo corto, como flapper, una flapper intelectual que de hecho fue su manera de autorretratarse en sus propios cuadros que Rivera seguramente conocía. Por ejemplo, aquí un cuadro perdido de Frida Kahlo donde aquí está con el pelo corto, rodeado de otros amigos de la Escuela Nacional Preparatoria donde estudiaba en ese momento, aquí, y tiene el mismo pelo corto, moderno, flapperesco, aquí, aunque aparece más bien como una trabajadora casi masculina en lugar de una flapper. Su actual fama opaca qué tan extraña fue esa selección, porque en ese momento Frida Kahlo no fue conocida como artista, y si bien era una joven y atractiva militante, miembro reciente de la Liga de la Juventud Comunista, por eso la estrella roja sobre su camisa, fue mucho menos prominente que otras activistas del momento, entre ellas Concha Michel, o Graciela Amador, o Luz Ardizana, o incluso Tina Modotti, a quien Rivera seguramente no quiso darle un papel central dada su condición de extranjera. No sabemos exactamente por qué Rivera incluía a Frida aquí antes del momento de casarse con ella. Quizás su presencia es parte de un proceso de seducción, pero si su rápida promoción causó celos entre sus compañeras más importantes, parece que se quedaron calladas. En el extremo izquierdo encontramos a David Álvaro Siqueiros, también muralista, vestido como militar, con cananas, y una estrella roja en su sombrero. De manera similar a Kahlo, Siqueiros está presente más bien como buen comunista y específicamente, en su caso, organizador de los sindicatos rojos en el estado de Jalisco, más como artista, porque la verdad es que él había hecho muy poco desde unos murales de 1925 en Guadalajara. O sea, ni Siqueiros ni Kahlo están aquí como los famosos artistas del momento. No eran tan famosos en ese momento como artistas. Están aquí como intelectuales comunistas, yo diría. En diciembre de 28, poco antes de aparecer en ese mural, Siqueiros participó en una convención sindical en su capacidad de secretario general del Comité de Defensa Proletaria. Ahí llamó a los trabajadores, entre ellos los de la Fábrica Nacional de Armas, a unirse en defensa mutua contra la ofensiva capitalista.
Credenciales impecables, sí, pero nadie ha preguntado por qué está casi escondido atrás del obrero prominente, pero anónimo a la derecha, a su izquierda. Si a la izquierda encontramos mexicanos, a la derecha se encuentran los extranjeros, no menos importantes en la política del momento, Tina Modotti y Julio Antonio Mella. Modotti, la gran fotógrafa comunista del momento, y Mella, miembro fundador del Partido Comunista de Cuba, exiliado por el régimen de Machado, viviendo en México desde 1926, cuando se unió al Partido Comunista Mexicano. Estos dos se conocieron hasta septiembre de 28 en las oficinas del periódico El Machete, cuando iniciaron una historia de amor que fue imposible de esconder en la pequeña y muy indiscreta Ciudad de México. Aquí, en parte, comprueban, como en la otra imagen de la pintora norteamericana observando una escena, que la futura revolución proletaria lanzada en México sería internacional. Y acordemos del lema "Trabajadores del mundo, unidos", algo que se afirma en los siguientes tableros del corrido. Bueno, aquí hay una fotografía de Tina Modotti sobre los corridos, guitarra, cananas y luego un elote, el maíz de los campesinos. En más de una fotografía, Tina Modotti se viste de manera moderna, con ropa muy parecida a la que usa en el mural de Rivera, una falda oscura y un suéter con collar amarillo, collar amarrado con cinturón de piel. Aunque es imposible saber si fue rojo o no, Patricia Albers, una de las biógrafas de Modotti, lo asocia ese vestido con la noche del asesinato. O sea, ella dice que a lo mejor es el mismo vestido que usaba la noche del asesinato. El mismo vestido y los mismos zapatos reaparecen en el último tablero de la serie del corrido de la revolución, La Protesta, aunque aquí no hay retrato formal, suponemos que también es Tina. Y la pueden ver también la mujer con un vestido rojo, bueno, camisa roja, falda negra, atrás del militar, atrás del soldado. Ahora, ¿qué podemos decir? Mella, sin embargo, lleva un overol azul y un saco de obrero, lo cual subraya sus credenciales proletarias, aunque su sombrero tipo fedora será un poco incongruente. Su imagen, sin embargo, aquí, su cara aquí, contrasta con las fotografías existentes, con los retratos existentes, y hay muchos de él, como si el pintor, aunque fuera admirador, quiso minimizar su atractivo aspecto de estrella de cine. Ahora, el problema. ¿Qué podemos decir de los otros tres retratos en el lado derecho del tablero? Dos hombres y una mujer al fondo, todos de tez clara. Fíjense en las manos que se alzan justo arriba de ellos para confirmarlo. Arriba, la mano del obrero rudo, moreno. Todos miran hacia la pareja, observan la pareja, pero más que amenazantes en sí, parecen simplemente interferir o complicar la escena, lo cual no es sorprendente, ya que Mella fue una figura controvertida y ultra independiente con muchos enemigos y contrincantes. Había intentado organizar un golpe de Estado contra Machado junto con los nacionalistas, lo que enfureció tanto al presidente cubano como a la Comintern en Moscú. Y, aparte, lo habían culpado erróneamente de un acto de profanación de la bandera cubana en diciembre.
y finalmente él fue expulsado del Partido Comunista Mexicano a finales de diciembre, días antes de terminar esa obra, de que Rivera terminara la obra. Mientras Diego Rivera pintaba en la SEP, de hecho, corrieron los rumores de que Machado lo quería matar, y hasta Rivera había advertido personalmente a Mella que no saliera de noche por las calles oscuras de la ciudad. Pero al final sí lo mataron, 8 días después de que Rivera terminara ese carrera. Y aunque Rivera no pudo haberlos conocido, los asesinos fueron identificados más tarde, como los cubanos Arturo Sarabia y José Agustín López Baliñas, uno supuestamente alto y rubio, el otro bajo y moreno. La policía mexicana los agarró y les permitió escapar por estupidez, y tal vez para cubrir ese enorme error, o quizás avergonzados por esa invasión de la soberanía, pero deseosos de evitar conflictos diplomáticos con Cuba, el gobierno mexicano, a través de la policía, inculparon falsamente a la extranjera Tina Modotti del asesinato, aprovechando de una prensa sensacionalista, xenofobia, sentido anticomunista y algunas fotografías atrevidamente modernas de Edward Weston, donde apareció desnuda en la azotea de la casa, hasta que fue ella declarada inocente una semana después. Ahora, en todo eso, nunca jamás en las, bueno, en las tempranas, aunque escuetas, discusiones de este mural, jamás se mencionaron a estos asesinos cubanos, y Diego Rivera tampoco los mencionó en sus interminables entrevistas. Pero tampoco mencionaron a Vidali, jamás, en los finales de los años 20. Nunca hablaron durante la acusación de Tina, todos los artículos en la prensa, todo el discurso del momento y luego todos los libros y artículos y entrevistas de Diego Rivera, jamás mencionaron ni a los cubanos como asesinos ni a Vidali como asesino. Sin embargo, a mediados de la década de 1990, después de la publicación en 1988 de una biografía de Tina Modotti por el novelista italiano Pino Carducci, donde propone él a Vidali como el probable asesino de Mella, después de esa novela de Carducci, todos los historiadores de arte dicen: entonces Vidali mató a Mella, Vidali tiene que estar en el mural. Jamás antes, solamente después de 88 y después de hecho en los 90. Carducci, un novelista, repito, un novelista, escribiendo una biografía, fue influenciado por otra teoría de lo que había sucedido el 10 de enero, una teoría que emergió durante la Guerra Fría, promovida por excomunistas y agentes de la CIA. Y yo no soy conspiracy theorist, pero ahí están los agentes de la CIA, y que nunca fue probada a pesar de extensas investigaciones en todos los archivos cubanos y mexicanos y rusos posibles. Según esa teoría, la teoría que adopta Carducci, Vidali, bajo las órdenes de Moscú, era el verdadero asesino de Mella. Pero esa teoría, esa teoría probaba que el malo del cuento no fue Machado, el dictador brutal comunista apoyado por Estados Unidos, sino Stalin, el otro dictador brutal comunista. Después del libro
que toda esa idea de que fue Stalin que mandó Vidale a matar a Mella es un invento de la Guerra Fría para probar que fue Stalin el malo en la historia, porque los stalinistas son malos. Así. Después del libro de Kikuchi, todos los historiadores de arte empezaron a encontrar en el mural un retrato de Vittorio Vidale, aunque nunca se han puesto de acuerdo, de hecho, si Vidale es el señor A o el señor B. Si tú vas leyendo todas las interpretaciones de ese mural, algunos dicen, y a la derecha, arriba de Tino Modotti, está Vittorio Vidale, y otro dice, no, y con el sombrero negro mirando a la izquierda de Mella está Vittorio Vidale. Entonces están viendo Vittorio Vidale en el muro sin saber cuál es Vittorio Vidale. Ahora, a finales de 1928, Vittorio Vidale sí estaba en México, donde había sido enviado como representante de la Comintern desde 27, y era cercano a Modotti en parte por un idioma y una política compartida. Y su supuesta presencia en el mural parecía estar confirmado, según Kikuchi y otros, por lo que sucedió después de que Rivera hacía esa escena. Vidale sí se unió a Modotti en su exilio de México en 30. Se convirtió en un agente stalinista en España y ella lo alcanzó en México en 1939, huyendo de un mundo en llamas. Vidale y Modotti sí, después, sí tenían una relación, pero no en el momento cuando Rivera estaba pintando este mural. Pero en esa versión errónea, Modotti queda en segundo plano. O era un cómplice igualmente mala por stalinista, según una versión, ella se había agachado antes de escuchar el tiro, que es puro invento. De hecho, Kikuchi es un novelista, repito. O fue una mujer tonta engañada. Sin embargo, hoy los principales historiadores del caso del asesinato de Mella coinciden en que Vidale no tenía nada que ver con el asesinato de Mella. Son los historiadores del arte que hemos tardado bastante en cuestionar la supuesta presencia de Vidale en el mural, como figura siniestra o simplemente como testigo. Y algo que creo que corté y porque tengo esas fotografías, es que a través de las fotografías es imposible afirmar que A o B es ese señor que aparece en esas fotografías a la derecha. Y eso es muy importante. Es difícil saber si esto es o no es Vidale, cuál es Vidale. Ninguno de los dos parece a Vidale realmente como en las fotografías, mientras Mella o Modotti o Siqueiros o Kahlo son más identificables, más fácilmente identificables. Quiero interpelar y así desarraigar esa es la interpretación post-hoc, conformada como está por teorías y recuerdos contaminados por los amargos debates de la década de 1930 entre stalinistas y trotskistas, que llevaron a la muerte de muchos simpatizantes de Trotsky, pero que no estaban operativos en 1929, cuando Rivera hacía el mural. Y por los debates posteriores e incluso más amargos entre comunistas y anticomunistas, muchos de los cuales de los anticomunistas eran excomunistas después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la contaminación, las peleas, todas las complicaciones que surgen entre trotskistas y stalinistas por la guerra civil en España, y luego por todo lo que pasa durante la Segunda Guerra Mundial y después durante la Guerra Fría, contaminaba de manera atroz esa obra de Diego Rivera y contaminaba mis propias interpretaciones. Es posible que Vidale esté ahí y es posible que no esté ahí. Los retratos fotográficos ayudan poco para resolver el dilema, lo cual es sorprendente.
Jackie Rivera era un retratista de primera. Y aunque el señor A o señor B sea Vidale, ¿quién es el otro? Si uno es Vidale, ¿quién es el otro? Fernández Mascaró, el embajador de Cuba en México, o quién es la mujer C. Si vamos a identificar Vidale y son retratos, pues quién es ese personaje C, a fondo, también mirando con ojos agudos a la pareja. O sea, no podemos identificar uno y no tener en cuenta quiénes son los otros. ¿Acaso un artista que amaba contar historias, y Diego Rivera contaba muchísimas historias y hablaba muchísimo en los libros y entrevistas de su obra, ¿acaso nunca dijo nada sobre lo que supuestamente él había pintado en la SEP a todo color para que todos los vieran? O sea, si ese mural predecía que Vittorio Vidale iba a matar a Mella y Vittorio Vidale sí mataba a Mella, Rivera jamás hubiera dicho, ¿ves? Yo sabía que los stalinistas iban a matar a Vidale y lo pinté. Nunca dijo nada. Al contrario, yo creo que la ambigüedad visual que los historiadores de arte odian, la ambigüedad, la falta de identificación, aquí fue intencional, porque nadie, ni Diego Rivera, ni nadie sabía en enero de 1929 quién era la amenaza inmediata para Mella. Machado iba a mandar sicarios, pero ¿quiénes iban a ser? ¿Cómo eran? Esas caras sin identificar, para mí, probablemente representan tipos, a lo mejor enemigos del proletariado, y eso es una cita de Diego Rivera del 34, no hablando de este mural, pero hablando de los agentes en México en ese entonces, toda clase de policías expertos y pistoleros profesionales, gallos viejos en asuntos de persecución y asesinato político. Who were they? Nobody knew. Basta citar a Siqueiros para terminar algo que dijo en una carta de 1934 publicada en la revista de izquierda neoyorquina New Masses, hablando justo de los retratos de Diego Rivera, y con eso concluyo. Según Siqueiros, Diego Rivera pinta de manera reconocible cuando le conviene y de manera irreconocible cuando no le conviene. Gracias.